Buenas noches, hermanos. Hoy 21 de junio del año 2021 vamos a hacer el estudio del capítulo 36 del versículo del 1 al 43 de Génesis. El relato bíblico del capítulo anterior nos llevó a acontecimientos decisivos y definitorios en la vida de Jacob. El proceso por el que Dios le llevaba, teniendo en cuenta el carácter y la personalidad de aquel patriarca, requería un nuevo comienzo, un regreso al lugar del primer encuentro con Dios. En el momento más oportuno, después de graves circunstancias familiares, Dios le ordenó regresar a Betel. Antes debieron desprenderse de los ídolos y demás efectos propios de las prácticas paganas que Raquel había sustraído y conservado desde que saliera de la casa de Labán. Fue como una preparación espiritual de la familia para comenzar una nueva etapa. Luego en Betel, Dios renovó con él el pacto que había establecido con Abraham e Isaac. El capítulo 35 incluía una mención a la muerte de Débora, nodriza de Rebeca, y que había recibido con ellos desde la muerte de Rebeca acaecida anteriormente. El relato destacaba el suceso más triste en la vida de Jacob, la muerte de Raquel, al dar a luz a su segundo hijo, Benjamín, finalizando el relato con una lista de los hijos de Jacob y la muerte y entierro de Isaac. Este capítulo 36 está totalmente dedicado al tema de la familia de Esaú, que se convirtió en la nación de Edom. Aunque un capítulo como este, que está compuesto casi en su totalidad de nombres desconocidos, puede parecer una interrupción de la historia, pero constituye un buen estudio para quienes deseen llevar a cabo un seguimiento detallado de ciertos nombres y de los pueblos que de ellos se originaron. Algunos de los nombres mencionados en este capítulo pueden resultar familiares por haberlos visto u oído como pertenecientes al gran desierto de Arabia. Aquí se cita a Omar, el fabricante de tiendas, y a Temán, Cefo, Cenaz y Coré. Así es pues la familia de Esaú situada aún en esa zona. La familia de Esaú se estableció en Edom, que estaba situada en el sur y en el este del Mar Muerto, en una zona montañosa. Algunos caminos principales pasaban por Edom, porque era una tierra rica en recursos naturales. Durante el Éxodo, Dios dijo a Israel que dejara en paz a los edomitas porque eran parientes, pero ellos no dejaron que Israel pasara por sus tierras, y más adelante fueron grandes enemigos del rey David. La capital de Edom era Petra, ciudad excavada en la roca, cuyos restos se encuentran allí en la actualidad. Como hemos ya indicado, la nación de Edom provino de Esaú. 3 veces en este capítulo se aclara que Esaú es el padre de Edom. Cuando oímos de Esaú por primera vez, le vimos como un joven en la familia de Isaac. Era un muchacho amante de la vida al aire libre, robusto, de aspecto atlético, pero si había alguien que estuviese dedicado a satisfacer sus apetencias físicas, ese era Esaú. Su apariencia exterior no tenía nada que ver con su interior, pues era totalmente indiferente a los valores trascendentes e insensibles a las realidades espirituales. Recordamos esta faceta del carácter de Esaú porque alguien podría estar en desacuerdo con el hecho de que Dios eligiese a Jacob en vez de preferir a Esaú. A este respecto resulta significativa la breve profecía del libro de Abdías, en la que vemos la personalidad de Esaú al descubierto, porque el joven de Esaú se había convertido en un pueblo de 100.000 edomitas. Cada uno de ellos era en su corazón como un pequeño Esaú. Al mirar a la totalidad de aquella nación podemos comprobar cómo era el pueblo que en él se originó, una nación llena de orgullo. Leamos en el libro del profeta Abdías, en el capítulo 1 y el versículo 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aún entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. El orgullo de sus corazones equivaldría a una verdadera declaración de independencia. Es como que el alma dice que es capaz de vivir sin Dios y que no necesita a Dios. Así era Esaú. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 138, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Quiero recordar cómo Isaac oró al Señor porque Rebeca era estéril en capítulos anteriores. Y lo oyó Jehová y concibió su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió,
2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y esta rivalidad siguió por muchos años. El último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: Dios dice, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y es importante aclarar aquí el significado de las palabras hebreas que se traducen por amar y aborrecer en este contexto, es decir, en la intención de la comprensión de los lectores originales y en el propósito divino. Dichos verbos no se refieren a las emociones de Dios, sino a su elección de uno de los hermanos antes que al otro, para una relación especial con Dios como fue el pacto. En este contexto, aborrecer significa rechazar a alguien y negarse a establecer una relación afectiva con él. Por sí mismo, estos verbos tampoco indican los destinos eternos de Jacob o Esaú y se refieren a los actos de Dios en la historia hacia los 2 pueblos que descienden de los 2 hermanos. Aquí es importante destacar que Dios hizo esa declaración por medio de Malaquías, 1000 años después del tiempo en que vivieron ambos hermanos. Dios había conocido desde el principio el corazón de Esaú. Con el paso del tiempo, después de que el pueblo de Edom decidiese su manera de actuar y de pensar y de conformar su desarrollo en la historia, comprobamos que la evaluación de Dios había sido correcta. Vale la pena recordar aquí lo que más adelante en la historia le diría Dios al profeta Samuel en su primer libro del capítulo 16, versículo 7, cuando evaluaba el Señor a un joven en el proceso de elegir un rey para Israel. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El primer párrafo del capítulo, de los versículos del 1 al 8, relata cómo Esaú se trasladó desde Canaán hasta el monte de Seir. Leamos los versículos del 1 al 3. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón, Eteo; a Olibama, hija de Ana, hijo de Sibeón, Ebeo; y a Besamat, hija de Ismael, hermana de Nabiot. Vemos entonces aquí la presentación de las generaciones a partir de Esaú, a quien se identifica como Edom. Recordemos que cuando estudiábamos Génesis en el capítulo 26, destacamos que Esaú se había casado con 2 mujeres cananeas, causando a partir de aquel momento una gran aflicción a sus padres. Posteriormente, en el capítulo 28, vimos que Esaú, consciente de que su padre no era partidario de introducir en la familia a las mujeres de Canaán, y queriendo congraciarse con él, se casó con una hija de Ismael. Continuemos con la lectura del capítulo 36 en los versículos de 6 al 8. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Fue después del nacimiento de su 5.º hijo cuando él emigró con toda su familia y todos sus rebaños a la tierra que más tarde llamaría Edom. Las palabras de Isaac: he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo, son una realidad en la vida de Esaú. Esta situación de no poder habitar juntos Jacob y Esaú, por la gran concentración de ganado en una tierra de pastoreo que no era suficientemente grande para alimentar tantos animales, nos recuerda a Abraham y Lot, que tuvieron el mismo problema. En Génesis capítulo 13, la palabra nos habla de un altercado entre los pastores, porque la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, y Abraham le dice a Lot: no hay altercado entre nosotros, estás luego que te apartes de mí, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. En nuestro pasaje actual, Esaú, por esas circunstancias económicas, abandonó la tierra prometida, trasladándose a la tierra del monte de Seir, donde vivía cuando su hermano Jacob regresaba de Padán Aram. En muchos aspectos, Esaú prosperó materialmente, pero no espiritualmente. Su vida se caracterizó
por su poco interés por las cosas espirituales. Y lo mismo nos pasaba a nosotros cuando vivíamos en el mundo, siguiendo aquello que llama éxito al mundo, buscando poseer cosas materiales, posesiones, pero que a la larga no satisfacen ni llenan nuestro corazón. Es muy distinto cuando venimos a los pies del Señor y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No necesitamos más que buscar su presencia, porque sabemos que en ella hay plenitud de gozo. El ser humano fue creado para darle la gloria a nuestro Dios. Hay que hacer mención que Dios le había dado por heredad a Esaú el monte de Seir, y esto lo podemos ver en Deuteronomios capítulo 2, versículo 5. Que dice: no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Y hablemos de las generaciones de Esaú. La genealogía de Esaú no va más allá de la tercera y cuarta generación. Solo la genealogía por la cual venía la simiente santa es descrita en toda su extensión. De esta larga lista de nombres seleccionaremos únicamente algunos versículos que pueden incluir algún detalle interesante sobre la descendencia de Esaú, que contenga alguna enseñanza válida y práctica para nosotros hoy. En el versículo 11 nos dice: estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Besamat, mujer de Esaú. Elifaz era el primogénito de Esaú y fue uno de los consejeros de Job. Y leamos el versículo 12 que dice: Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Aquí se registra el origen de amalecitas. En el transcurso de los siglos, esas tribus que moraban en el desierto se esparcieron en varias direcciones. Muchas de ellas avanzaron a través del norte de África. Todas las tribus árabes descendieron de Abraham a través de Agar, la esclava egipcia, y a través de Setura, con quien Abraham se había casado después de la muerte de Sara. Y hubo matrimonios mixtos entre las diversas tribus. Ellas son la misma familia a la que pertenecen los israelitas. Esta raridad racial no siempre ha sido reconocida o bien aceptada por árabes y hebreos, quienes prefieren pensar que no tienen nada que ver entre sí, pero de ninguna manera pueden renegar de la historia. Desde un punto de vista racial, ellos son de hecho hermanos pertenecientes a los pueblos semitas. Específicamente Amalek era habitante de la llanura. Hoy en día Amalek representa un tipo de la carne, y la carne describe la naturaleza humana con sus deseos inmorales. La carne permanece en los creyentes después de su conversión y es un enemigo mortal. La palabra nos dice que los que practican las obras de la carne no podrán heredar el reino de Dios. Debemos de oponer resistencia y dar muerte a esa carne en una batalla continua que el creyente libra mediante el poder del Espíritu Santo, y esto va a suceder hasta el final de nuestros días. Gálatas capítulo 5 del versículo 19 hasta el 21 nos hablan sobre las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hermanos, cada uno de nosotros, si ve detenidamente, algo de estas cosas tenemos nosotros en nuestros corazones y en nuestras vidas. Seguimos adelante con otro versículo que además añade este relato en el versículo 15. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijo de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán, Omar, Cefo y Cenaz. ¿De dónde habrán surgido tantos jefes? Hasta aquel momento la sociedad estaba estructurada en base a las familias, cada una de las cuales tendría un jefe, el cabeza de familia. En cambio, encontramos aquí toda una serie de jefes que de hecho se repartieron el territorio y se enseñorearon del pueblo, o sea que asumieron total autoridad sobre la gente, dando origen a la nobleza que se habría formado en la familia de Saúl, tal como lo aclara el versículo 19 que dice: y estos pues son los hijos de Saúl y sus jefes el Edom. Ahora en el versículo 31 nos dice: y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. O sea que de la nobleza se pasó a la monarquía, y ese se convirtió en el estilo de vida y gobierno de Edom. Ellos tienen reyes antes que el pueblo israelita, una prueba grande para la fe del pueblo de Israel, ya que mientras Edom después de unas generaciones comenzó a tener reyes, ellos pues unas generaciones estaban bajo la esclavitud de Egipto. Y no veamos la prosperidad del impío, nos dice el Señor, ¿no? Y esto me hace acordar a mí, a Asaf, que era un adorador de Dios, y en el
Salmo 73 nos dice: casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Entrando al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y esto quiere decir que en la intimidad, en la presencia del Señor, Él realmente comprendió cuál es el destino de ellos. Y más adelante nos dice: y los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Las palabras nos dicen que alejados del Señor nada realmente podemos hacer. En realidad, la cuestión de tener reyes no fue la intención original de Dios para su pueblo. Y es interesante observar que el pueblo de Saúl tuvo reyes mucho antes que el pueblo de Israel adoptase la monarquía. Fue mucho tiempo después de nuestro relato de hoy, según registró el primer libro del profeta Samuel, capítulo 8, versículo 5, que el pueblo de Israel le pediría al profeta: danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Seguramente ellos sabían que sus hermanos y vecinos del sur, los edomitas, tenían reyes. En el versículo 32 nos dice: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinaba. Acá se menciona a Beor, que fue padre también de Balaam. ¿Se acuerdan de la historia en Números 22, cuando el pueblo de Israel llegó a Moab y el rey de Moab, Balac, mandó a llamar a Balaam para maldecirlos? Balaam pudiera haber sido alguna vez un verdadero seguidor de Dios, que más tarde se apartó de su fe y se convirtió en hechicero. Como todos los falsos profetas, él no tenía ningún interés genuino por el honor de Dios ni la santidad de su pueblo. Incapaz de maldecir al pueblo de Dios, Balaam lo llevó al pecado y a la inmoralidad, haciendo que las moabitas fornicaran con los israelitas, y éstas invitaban al pueblo del Señor a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a los dioses, y esto enfureció tremendamente al Señor, y él pidió a Moisés que tomara a todos los príncipes del pueblo y los ahorcara ante Jehová. Finalmente Balaam fue muerto a espada. Y en 2 de Pedro, versículo 15, nos dice la palabra: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Esto se refiere a un amor por la honra y la ganancia material a expensas del pueblo de Dios, pero pone de relieve que la inmoralidad sexual y el amor a la honra y la codicia del dinero caracterizan a los falsos profetas, falsos maestros y predicadores. Y finalmente, ¿qué nos dice de Balaam la palabra en Apocalipsis, capítulo 2, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, en versículo 14? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam fue un falso profeta que vendió sus servicios a un rey idólatra y lo incitó a tentar a Israel a que acomodara su fe a la idolatría. Por lo tanto, la doctrina de Balaam se refiere a los maestros y predicadores corruptos que llevaban al pueblo a una funesta avenencia con la inmoralidad, la mundanalidad y las falsas ideologías, todo por causa de superación personal o de ganancia económica. Era evidente que la iglesia de Pérgamo tenía maestros que enseñaban que eran compatibles la salvación por la fe y un estilo de vida inmoral. Finalicemos nuestra lectura de los últimos versículos del capítulo 36. Vayamos al versículo del 40 al 43. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getec, Aholibama, Ela, Piñón, Cenaz, Temán, Mitzar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo de Saúl, padre de los edomitas. Esta es pues la historia familiar de la genealogía rechazada. Cuando este capítulo representa un resumen final, incluye la lista de los jefes que descendieron de la línea de Saúl. Y meditando en este capítulo vemos que la descendencia de Saúl, que no fue más allá de la tercera y cuarta generación, en ningún caso tuvo una vida para poder ser realmente imitada y recordada. Y todo esto nace del poco interés de Saúl por las cosas espirituales. Y no es que no tuviera un padre espiritual, pero su interés por el mundo y lo que le ofrecía el mundo en su vida hizo que realmente Saúl no pudiera levantar cabeza. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Santiago? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso nosotros que hemos recibido esta simiente santa en nuestras vidas y corazón, tenemos que cuidarla con temor y temblor, y tenemos la obligación de transmitírselas a nuestros hijos para que ellos sean unos hijos de Dios. El fin de Edom
lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 18, de versículos 12 y 13. Además de esto, Abisai, hijo de Sarvia, destrozó en el Valle de la Sal a 18,000 edomitas y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Y esto, hermanos, nos trae hincapié que acá se cumplió lo que el Señor le había dicho a Isaac con respecto a sus hijos. Le dijo que el mayor iba a servir al menor. Dios desea ayudar y proteger y dar victoria a su pueblo fiel. Cuando los creyentes buscan el poder del Señor y buscan su rostro constantemente, se abre un canal de bendición en sus vidas, mediante el cual Dios nos ayuda en nuestra aflicción, nos libra del poder de Satanás y nos guía con su Santo Espíritu. Permítame decir una oración para cerrar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido que me des hambre y sed de ella, que pueda leerla, meditarla y aplicarla en mi vida. Escudriña hasta lo más profundo de mi corazón y saca a luz todo aquello que te desagrada a ti. Tu palabra nos dice que de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Danos y dame, Señor, un corazón contrito y humillado para poder estar en tu presencia, porque sé que en ella hay plenitud de gozo. Y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir en tu santidad, quiere vivir tu santidad. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos.